Eh, bueno, voy a retomar un poquito. Había hablado del tipo de cambio y voy a empezar por el nominal. Lo que dije anteriormente era una introducción de cómo considerar el grado de apertura de las economías, y también hice la aclaración de que lo que tiene de complicada o compleja la unidad 4 es que se ven los mismos conceptos que ya habíamos visto anteriormente en las unidades pasadas, pero ahora con un contexto de que tenemos que transformar el valor de nuestra moneda al de la moneda del país con el que vamos a comerciar. Por eso todo el tiempo estamos viendo cómo afecta ese cambio de cotización o ese cambio de precios relativos entre monedas, y también cómo afecta eso en los bienes, y es como que eso es lo complicado, pero en sí, si vemos la naturaleza de cada cálculo, cada tema que se ve en la unidad 4 de economía abierta, es lo mismo que se vio anteriormente. Así que no se asusten si por ahí le tienen algo de miedito a esta unidad, es por eso nomás. Bueno, el tipo de cambio nominal es el precio relativo de las monedas de los distintos países. Eso significa que nosotros en economía, el modelito básico de un mercado es el precio en el eje de las Y's y la cantidad en el eje de las X. Cuando decimos que es el precio relativo de las monedas, significa que acá, en este eje, en vez de ponerle precios, vamos a ponerle, para el caso de las monedas, vamos a ponerle tipo de cambio nominal, que se simboliza con esta E. Bueno, ¿sí? Y vamos a ver que hay un mercado en el que para poder comerciar con algún país, tenés que sí o sí cambiar tus monedas por las del otro país. Entonces, va a haber un mercado en donde se van a ofrecer y demandar monedas, divisas. Este es el mercado cambiario. Y cada vez que digamos, sí, subió el tipo de cambio, bajó el tipo de cambio, de fondo está este grafiquito en donde hay un libre juego de la oferta y la demanda. Bien. Eso es en el caso de las monedas, pero no olvidemos que también está el tipo de cambio real, en el que estamos hablando del precio relativo de los bienes. Acá, bueno, eh, vamos a ponerle entre países, y acá lo mismo, precio relativo de bienes entre países. Y no se olviden de lo que dije la clase pasada, de que todos los países están obsesionados con el punto de vista de los bienes, el concepto real de la economía, en donde vemos cuántos bienes podemos comprar con determinada cantidad de dinero. ¿De qué te sirve saber la cantidad de dinero que tenés si no sabes cuántos bienes realmente puedes comprar con ese dinero? Y ahí tenés que ver el efecto de la inflación. Lo mismo ocurre acá en economía abierta. El precio relativo de los bienes va a depender de la construcción del tipo de cambio real, que es esta E, parece un 3 al revés, se llama epsilon. ¿En dónde? Ay, qué feo. En donde tenemos que es igual a el tipo de cambio nominal por el nivel esperado de precios del país extranjero con el que estamos comparando nuestros bienes y el nuestro. Esto no es otra cosa que decir eh, cuánto, cuánto está el dólar hoy. El dólar hoy está vamos a poner 195.
Y vamos a suponer que nos estamos comparando con Estados Unidos, el nivel general de precios, que no es otra cosa que el nivel de inflación de ese país, asocio que es inflación. Es más común que tenga inflación a que tenga deflación. Por ejemplo, Estados Unidos ahora tiene como una inflación del 5%, y, y Argentina va por el 48%, más o menos. Esto sería lo que estamos haciendo cada vez que construimos o cada vez que hablamos de el tipo de cambio real. Estamos diciendo cuánta plata de nuestra moneda necesitamos para conseguir un dólar, en el caso de que nos comparemos con Estados Unidos, y estamos comparando el precio relativo de las monedas con el precio relativo de los bienes. ¿Por qué? Porque estamos considerando el concepto real de cuántos bienes realmente podemos comprar con nuestra moneda si nos vamos a el otro país. Eso es el tipo de cambio real. Lo puse en números para que vean que por ahí de una manera práctica sabemos cómo calcularlo y podemos tener una idea de cuánto es el tipo de cambio real. Bien. ¿Preguntas? No, sigo. Bien, entonces, fíjense que todo el tiempo estamos hablando en la unidad de... En la unidad 2 hablamos del mercado de bienes y hablamos del mercado de dinero. Acá en economía abierta vamos a hacer lo mismo. Vamos a considerar todo el tiempo cuánto dinero, cuántos bienes puedo comprar y cuánto dinero quiero mantener en inversiones. Y ahí es donde entra el tema, la balanza de pagos. Bueno, la balanza de pagos es un documento estadístico que registra sistemáticamente las transacciones económicas entre residentes de un país con el resto del mundo. Esto no es otra cosa que un informe contable, pero a nivel país. Esto lo estoy diciendo para que entiendan qué es la balanza de pagos. Ustedes cuando vayan al final tienen que decir todo lo que acabo de decir, el documento estadístico, pero ustedes entiendan que es una manera de registrar las transacciones que hace un país con el resto del mundo. Básicamente es el documento en donde figura, ¿cómo es? Todo el comercio, es decir, es el documento que justifica, que certifica que esa economía tiene apertura. Bueno, tenemos en esta balanza de pagos tres cuentas, tres rubros que van a tener subrubros, si se acuerdan el Hollister. Tenemos la balanza comercial, la balanza, la balanza capital y la balanza financiera. Ah, perdón, acá me confundí, es cuenta. Sí. Ok, no está queriendo... ahí está. Perdón, se me reveló el Zoom. Y la cuenta financiera. Son subbalanzas de todas formas. Esto es cuenta corriente, que es lo mismo.
Y dependiendo del modelito, algunas balanzas de pagos tienen estas dos incluidas en una sola que se llama cuenta capital y financiera. Y fíjense ahora esto es lo que les voy a comentar. Les había dicho que en la unidad 2 hablamos del mercado de bienes y el mercado financiero, y fíjense, la balanza comercial o la cuenta corriente es donde básicamente se van a registrar las transacciones de bienes y servicios de ese país con el resto del mundo. Estamos hablando de bienes y servicios, y la cuenta capital y financiera va a hablar de los activos financieros, activos y pasivos financieros que tenga ese país con el resto del mundo, como deudas, como inversiones, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de dinero, porque bienes no son, para eso está la balanza comercial. Entonces, y resumiendo, todo el tiempo estamos hablando de bienes y dinero. ¿Cuántos bienes y cuánto dinero puedo tener aprovechando al máximo, digamos, mis recursos, mi moneda, mi dinero? ¿Preguntas hasta acá? ¿Quieren que haga hincapié en algo? No sé. Yo mientras tanto veo con... Excelente, bien, se reentiende. Ah, bien, gracias, Ángela. Eh, bien. Inversión. Variación de reservas internacionales. Bueno, fíjense en esto. Lo que es la variación de reservas internacionales, en las clases los profesores dijeron que no los confundamos con lo que eran las reservas de los bancos, y es porque las reservas de los bancos comerciales vendría a ser la reserva, pero nacional, ¿sí? Porque son dentro de, imaginemos que esto es Argentina, dentro de Argentina hay muchos bancos y todos tienen reservas, pero esas reservas son para el funcionamiento de la economía interna, del funcionamiento interno del sistema bancario. Las reservas internacionales son las reservas, pero del Banco Central, que actúan a nivel macro entre países, ¿sí? Es toda Argentina, las reservas de Argentina, consideradas para hacer pagos o comprar o recibir transacciones de otros países. Por eso decían que no los confundamos. Las reservas internacionales, por la sigla internacional, vemos que es entre países. Y lo que serían las reservas de los bancos comerciales es la reserva nacional, pero para el funcionamiento interno. Bueno, y la cuenta, errores y omisiones, yo siempre la vi como la cuenta gastos generales en contabilidad, que es una cuentita donde todas las diferencias van a gastos generales cuando son pequeñas. Bueno, viene a ser el mismo concepto. Hay errores, hay omisiones que son naturales dentro de los, que son normales, perdón, dentro de algunos parámetros, entonces se usa esa cuenta. Bien, 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 bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Algo importante a saber de todo esto es la capacidad o necesidad de financiamiento. Capacidad o necesidad. Creo que así se abrevia, financiamiento. Bien. Cuando veamos más adelante, no sé si recordarán que solemos decir que VP es igual a 0. VP es esto, que la sumatoria de todo esto, estas tres cuentas más esta cuenta, todo te tiene que dar 0.
Sin embargo, a la hora de contabilizar o de calcular la sumatoria de la balanza comercial y la cuenta capital, si la sumatoria de estos dos, así solitos, da positivo, significa que tenemos capacidad de financiamiento. Es como que tenemos... Ay, no quiere decir superávit porque acá no está contemplando la cuenta financiera, pero tenemos como un sobrante de dinero en donde podemos nosotros financiar a otros países, nos sobra dinero. Y cuando la sumatoria de estas dos cuentas, la corriente y la capital, da negativo, significa que tenemos una necesidad de financiamiento. Estamos endeudados, no tenemos dinero, ya todo va mal y necesitamos dinero de otros países, otras organizaciones, o incluso podríamos pedirle dinero a las empresas dentro de Argentina. Incluso también a los consumidores haciendo, ¿cómo se llamaban estos? Bonos que hace el Estado, que le vende al público con la intención de adquirir dinero para conseguir ese dinero que la necesidad de financiamiento le está diciendo, che, no tenés dinero, hay que pedir, hay que sacar de algún lado. Bien, eso sería, digamos, lo más importante que hay que saber sobre la balanza de pagos. Y ahora vamos a lo que serían las curvas. Nuevamente, recordemos el mercado de bienes. Acá tenemos ingreso, acá tenemos demanda. Y fíjense, voy a ponerle Z igual, como venía haciendo. Pero hay que considerar lo siguiente. Bueno, esto es lo que se vio en la unidad 2. Tenemos lo que es la demanda nacional. Z va a ser demanda nacional. Esto se daba cuando el PIB en una economía cerrada era igual al consumo, más la inversión, más el gasto. Ahora lo que tenemos que hacer es a eso sumarle exportaciones menos importaciones, o M, como quieran ponerlo. Entonces, esto es demanda nacional, que es esto de acá arriba. Pronto va a cambiar de nombre, por eso. En las filminas esto ya te ponen directamente con otra letra, cosa de que no entiendas de qué te está hablando. Y a esta Z le resta lo que son las importaciones. Y esto se transforma en otra curva más plana. Y vamos a ponerle a vamos a respetar la filmina. Esto es una transformación de lo que sería la demanda del mercado de bienes para que podamos adecuarla, para entender conceptualmente que cuando abrís la economía, la curva de demanda va a sufrir variaciones. Voy a graficarla de otra manera. Ahí. Ahí. Esto es Z. Ahora bien, a esto, explico esto porque a mí me costó mucho entender, si por ahí a ustedes no les cuesta tanto. Cuando ven el video, adelante nomás.
acá. La diferencia que hay entre la curva Z y la curva A son las importaciones. ¿Sí? Vamos a ponerle M. Ok. No terminamos la transformación porque ahora tenemos que sumarle lo que serían las exportaciones. Y ahí es donde se da lo siguiente. A ver. No quiero hacerlo mal. Y a esta le vamos a poner Z'. Es paralela a la curva A. ¿Qué es lo que conceptualmente nos está diciendo? Que la demanda normal, Z, la negra, digamos, como la veníamos estudiando, cuando le sacamos el concepto de importaciones, vemos que es como que se van cada vez separando más. ¿Se ve? ¿Y qué tiene de importante esto? Es importante saber que conforme va aumentando la renta de un país, uno dice, bueno, ahora tengo más dinero, ya no voy a comprar el chocolate Islas Malvinas, ahora me voy a comprar el chocolate Nesquik, el chocolate Toddy. Y esos bienes no son nacionales, son importados. Entonces, conforme aumenta la renta de un país, van a aumentar las importaciones. Y por eso es que cada vez se separa más la curva Z de la curva A. Y si a eso le sumamos, porque esta A vendría a ser como nuestra nueva Z si solamente consideramos las importaciones, pero no terminó ahí, tenemos que sumarle a eso las exportaciones. Y bueno, y ahí es donde la curva se ve, ahí es donde esta curva aparece, que es paralela a las importaciones, a la demanda de bienes considerando importaciones. Bien. ¿Y por qué aumenta, digamos, cuando incluyo las exportaciones? Porque es una demanda, a ver, por acá dice bien, yo nunca me acuerdo el nombre. Demanda de bienes interiores, me parece que se llama. Demanda de bienes interiores. Esta curva Z' es incluyendo lo que los otros países demandan de nuestro país. Por eso es que aumenta. Bueno, capaz lo hice muy largo, muy engorroso, pero esa es la idea de que entiendan lo conceptual y lo gráfico de este tema. ¿Preguntas? Bien. Y en este punto, fíjense, donde la curva Z' y la curva Z de color negro se cruzan, es el punto en donde la balanza comercial, o XN, que sería esto, es igual a 0. Es el equilibrio entre el mercado interno y el mercado externo. Esto no siempre se da, y eso va a depender de dónde esté esta curva, porque si, por ejemplo, fíjense, acá se da como un desfasaje, donde está la curva de la Z, perdón, la Z, ay, no se nota, pero bueno. El punto es que ese desfasaje hace que a la hora de graficar la balanza comercial, esto no sea 0, ¿por qué? Porque
Z verde está más acá, y el punto donde Z verde y Z negra se cruzan está por acá. Eso no era. Bien. Esto es a nivel gráfico. A nivel ecuaciones es importante entender que el tipo de cambio real entra en acción, entra a escena y va a modificar, bueno, lo que ya saben de estas ecuaciones del consumo, la inversión y el gasto, eso sigue igual. Ahora lo que tenemos que considerar es que las exportaciones van a estar relacionadas, determinadas, perdón, por la renta extranjera y por el tipo de cambio real. Ambos figuran de manera positiva. ¿Por qué? Cuando aumenta la renta del resto del mundo, el resto del mundo dice, ah, ahora tengo más plata, ya no quiero comprar mi chocolate Nesquik o mi chocolate Toddy, quiero comprar mi chocolate Islas Malvinas. Entonces, ¿quién vende ese chocolate? Argentina. ¿A quién le voy a comprar? Argentina. Por lo tanto, a ese país le van a aumentar las importaciones, pero al nuestro le van a aumentar, ¿qué? Las exportaciones. Entonces, cuando aumenta la renta del resto del mundo, aumentan nuestras exportaciones, aumenta la demanda de nuestros bienes. Y acá, con el tipo de cambio real, suele ser confuso porque el aumento en el valor de esta variable significa una depreciación. Y es por ahí confuso asociar una palabra que indica que algo baja, que algo es menor, algo vale menos, con un valor absoluto que va aumentando. Pero es hasta que le agarran la mano, ustedes pueden. Cuando aumenta el tipo de cambio real, significa que ahora con, con la misma, perdón, cuando aumenta el tipo de cambio real significa que con el mismo, en este caso, como lo vemos nosotros, el, con el mismo dólar, un estadounidense puede comprar más bienes argentinos. Entonces, como puede comprar más bienes, nos va a demandar más bienes, haciendo que aumente nuestra demanda de bienes interiores. Por lo tanto, Argentina vende más. Se hace más competitivo. Y con las importaciones. Con las importaciones pasa algo parecido, pero no tanto. Como ya había dicho, tenemos que se relaciona inversamente con la renta. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la renta, el dinero en los bolsillos de un país, al igual que en el bolsillo de las personas, cuando aumenta la renta, quiere consumir otros bienes que por lo general suelen producirlos otros países. Así que perdón, cuando aumenta la renta nacional, aumentan las importaciones. Y tenemos el tipo de cambio real, que este es el que varía inversamente. Perdón, me confundí. La renta nacional hace que aumenten las importaciones, tienen una relación positiva. Este aumenta, este aumenta. Cuando el tipo de cambio real aumenta, nos hacemos más competitivos a la hora de vender. Pero a la hora de comprar, para yo comprar el mismo chocolate Toddy o Nesquik, voy a necesitar más monedas de mi país para comprar ese mismo bien. Entonces, me sale más caro comprar, por lo tanto, cuando aumenta y se deprecia nuestra moneda, eso hace que yo, con el tiempo, deje de comprar bienes afuera. Voy a volver a comprar mi chocolate de Islas Malvinas. Bien. ¿Preguntas? Interrúmpanme si quieren, no hay problema.
Bien. Tipo de cambio real. Ujú. Bueno, voy a pasar ahora a lo que es la condición Marshall-Lerner. No, ¿saben qué? Voy a hacer una pausa porque me quedan 7 minutos. Voy a hacer una pausa, así no me quedo a la mitad con este tema. Se toman unos 10 minutos de descanso y vuelvo a mandar el link, un nuevo link para la reunión. ¿Cómo vamos?